una vez que ya somos discípulos, que estamos contentos en Jesús, la pregunta que cabe hacernos es la siguiente: ¿en qué consiste la dirección del Espíritu Santo? Y la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante, y dice la palabra del Señor. Aquí vamos a ir a la primera parte. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que aquí encontramos algo muy interesante y tiene que ver con la dirección, el control que el Espíritu Santo debe tomar en la vida de nosotros, así como lo hizo en el caso de Jesús, para que podamos vivir lo que significa el plan de salvación. Ya que hemos hecho un pacto con Dios, bueno, nuestra parte en ese pacto es aceptar la dirección del Espíritu Santo, porque es el único que puede desarraigar el pecado que hay en nuestra vida, como dice Jesús, el que nos convence de justicia, el pecado y del juicio. Él es el único. Entonces, una vez que comenzamos como discípulos a vivir, de inmediato Él nos dirige para que nos convirtamos en líderes, y todos somos líderes, todos los que estamos en el reino de los cielos, porque somos la sal, porque somos la luz del mundo. Dios nos llama para que nos convirtamos, para que nos creamos y nos convirtamos en líderes, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el mundo, porque somos la sal y somos la luz de este mundo, y es natural que nos convirtamos en líderes. Así que la mayor preocupación nuestra debería ser mantener una dependencia de nuestro Dios. Y cuando nosotros encontramos la experiencia de Jesús en el desierto, allí en todas esas situaciones, lo que se buscaba era que se independizara de su Padre. ¿Okay? Por eso Él está ahí en el desierto, ya pasaron 10 días, 20 días, 30 días, no llega la comida. Él estaba tranquilo porque Él sabía que Él tenía que depender exclusivamente de su Padre. Así que algo muy interesante aparece cuando viene Satanás. Dice los versículos 3 y 4: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Satanás disfrazó, en este caso, la independencia de Dios con algo que es muy natural en nosotros los seres humanos, y nos referimos a las necesidades básicas que tenemos, como es comida, techo, protección, autoestima y una cantidad de cosas que son elementales. Y viene el enemigo, y ante la situación de Jesús de hambre, él le dice: si eres. Satanás quería poner, o estaba poniendo en duda la relación entre Jesús y su Padre. Lo mismo va a hacer con nosotros, para llevarnos a la independencia al satisfacer nuestras necesidades. Así que nosotros, como líderes, una vez que hemos hecho el pacto con Dios, en el cumplimiento de esta misión, no olvidemos que cuando Dios se ha encargado de nuestra situación, nosotros tenemos que trabajar, orar y una cantidad de cosas, pero confiar y saber que estamos en sus manos y que no debemos utilizar ningún camino extraño para satisfacer nuestras necesidades. La segunda tentación la encontramos en los versículos 5 y 6, y dice la Escritura: entonces, hasta el 7 exactamente: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación
a la cual nos enfrentamos los líderes cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo es presumir que podemos controlar a Dios. Es muy interesante la manera como Jesús respondió ante la primera tentación. Él dijo, el hombre, además de vivir de su pan, pero debe vivir por encima de eso, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos alguna situación real, de alguna necesidad, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿será que Dios me está llevando por este camino? ¿Será que esto está apoyado por la palabra de Dios? Así que cuando Satanás se da cuenta que estamos defendiendo la palabra de Dios, ahora nos quiere llevar al otro extremo. Y es el extremo de la presunción. ¿Y qué es la presunción? Bueno, tentar al Señor. Así Jesucristo dijo, no tentarás, porque Satanás, utilizando un texto corto, o sea, lo acortó, le quitó un pedazo importante, entonces hace ver ese texto, o da a entender con ese texto un mensaje falso, porque Dios no quiso decir eso. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, todo lo que pensamos, o sea, nosotros podemos hacer cosas independientemente de Dios, y Dios tiene que protegernos. ¿Por qué? Porque lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo. ¿Dios estaba mandando a Jesús para que se echara abajo? No. Pero el diablo utiliza el texto bíblico para decirle, aunque tú estés independiente de Dios, Él te va a sostener. ¿Y cómo se llama eso? Presunción. Presumir que nosotros, como somos hijos de Dios, Él va a estar con nosotros a pesar de Él. Por eso es un llamado nuevamente a mantener una dependencia. Cuando viene alguna situación, será, Señor, pedir ayuda, pedir mediante la oración, ayunar, consultar a los líderes, consultar a los hermanos, a la familia, al esposo, consultar, ser humildes si nos equivocamos, óyeme, reconocer que siempre somos pecadores limitados, que aunque estamos en el proceso todavía somos muy limitados. Así que esa es la segunda gran tentación. La tercera gran tentación a la cual se enfrentó nuestro Señor Jesucristo como líder, la encontramos en los versículos 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, mejor dicho, me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la tentación extrema a la cual Satanás nos va a llevar a los cristianos es la siguiente. Él sabe cuáles son nuestros más caros deseos. Él sabe cuál es nuestra más grande necesidad. Algunos quieren irse a un país, algunos quieren tener mucho dinero, otros muchas cosas. Y Satanás sabe eso. Esa es la razón por la cual él tiene una cartita bajo la manga. Y cuando llegue el momento y Dios lo permita, él va a sacar esta carta. ¿Y cuál es la carta? Él nos va a decir, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres fama? ¿Quieres dinero? ¿Quieres irte para allá? ¿O quieres quedarte aquí? ¿O quieres a esta persona? Te la voy a dar. Si tú te independizas completamente de Dios. Y entre más cerca estemos del tiempo del fin, más probable es que Satanás, o que Dios permita que Satanás nos tiente con esa poderosísima tentación. Y esa es la razón por la cual dice la Escritura que nuestra meta debe ser amar al Señor por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De tal modo que cuando Satanás nos pregunte qué es lo que tú quieres, nosotros vamos a decir amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces así, de esta manera nos veamos protegidos de esa tentación muy nuestra. Y es la de codiciar las cosas de este mundo, la de andar buscando las cosas de este mundo. Por eso
es tan importante cumplir la misión, porque la misión es la que desarraiga ese terrible mal que tenemos los seres humanos, como es el egoísmo y el orgullo. Y como punto final de esta parte del tutorial, la encontramos aquí en esta gran verdad. La base de la misión son las bendiciones de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí en el capítulo 4, versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Antes de que Jesús fuese a cumplir la misión, primero Dios le dio la comida con los ángeles, le dio su protección, y después, cuando Jesús fue a predicar, él llevaba como recuerdo esas bendiciones que Dios le había dado. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no nos pide nada sino antes, y antes no nos las ha dado mucho más abundantemente de lo que nos pide. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a alguien en el cumplimiento de la misión para hablarles o para hablarles de el mensaje, debemos tener bien clara o bien claro en nuestra mente el concepto de que debemos hablar de las bendiciones, de las cosas buenas que Dios nos ha dado abundantemente en el hogar, en el trabajo, en la vida espiritual, en todos los aspectos, de tal modo que nuestro mensaje es un mensaje cristocéntrico, pero un mensaje de testimonio positivo. Esta es la parte que queríamos mencionar en este segmento del tutorial. Recuerden que estamos hablando sobre la estrategia que utilizó Jesús para establecer un proyecto misionero.